Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí al segundo capítulo. Estamos en el Centro Cultural de Azcapotzalco y estamos en Azcapotzalco para continuar con la historia que estábamos contando en el primer capítulo acerca de los aztecas. Bueno, como ustedes saben, la narrativa histórica mexicana nos cuenta que los mexicas llegaron a Tenochtitlán a fundarlo en 1325. Pero para entender mejor la historia de los mexicas hay que entender también su pasado. Y el pasado empieza aquí, en Azcapotzalco. Antes de los mexicas, Azcapotzalco era el señorío que tenía poder en el Anáhuac, en todo el Valle de México. Ese poderío empezó casi 100 años antes de que llegaran los aztecas, y por eso estamos aquí. De hecho, estamos aquí en el Centro Cultural de Azcapotzalco porque está aquí la estatua de Matlacuatl y Azcoetl, que según la historia son los fundadores de Azcapotzalco en 1152, que no es completamente correcto. Es una de las leyendas que tiene Azcapotzalco, así como otros lugares de aquí de la Ciudad de México y de toda la República Mexicana. No es completamente cierto porque los arqueólogos que han estado en este lugar han encontrado piezas arqueológicas desde el siglo X y siglo XI, que es donde empieza nuestra historia. Bueno, como les mencionaba, en el siglo X y en el siglo XI fue cuando los primeros pobladores llegaron a estas tierras. Eran chichimecas y tepanecas los primeros pobladores de este lugar y fundaron lo que fue la ciudad de Azcapotzalco, que como había dicho es en el hormiguero. Bueno, de ahí empezó su crecimiento en estas tierras, pero no fue hasta mediados del siglo XIV, con la llegada de un gobernante de ellos, llamado Tezosomoc, cuando vieron su esplendor. Tezosomoc fue, según las crónicas, el gobernante que estaba aquí cuando los aztecas llegaron. Hay que tener en cuenta y recordar que cuando los aztecas llegaron primero a Chapultepec. Ahí en Chapultepec, el señor de Chapultepec no los quiso admitir después de un tiempo que estuvieron junto con él, porque eran, como había dicho en el otro video, muy peleoneros. Era una tribu de guerra, era una tribu que siempre estaba en pleito. Bueno, la persona que los acogió fue este emperador, este señor de Azcapotzalco llamado Tezosomoc. Tezosomoc vio en ellos una oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que esta tribu a la que podía recibir en sus terrenos y a la que les dio el lugar que ahora se llama Tenochtitlán, ese islote dentro del lago de Texcoco. Ahí fue donde encontró sus soldados. Como él los mencionaba en ciertas crónicas, los mencionaba sus perros de caza. Lo que se dio cuenta Tezosomoc, que era una persona muy inteligente Tezosomoc, porque Tezosomoc al encontrar y al darle la oportunidad a esta nueva tribu de establecerse en sus dominios, pudo hacer dos cosas. En primera, engrandecer su imperio, ya que gracias a esta nueva tribu ya tenía unos soldados a los cuales podía mandar a pelear por él para tratar de unir el Anáhuac, que fue lo que él terminó haciendo. No solo con guerra, de hecho, Tezosomoc se le considera el malvado, el villano de la historia, por las tantas guerras que tuvo en el Anáhuac para poderlo poner junto. Lo que nadie habla y lo que nadie sabe bien es que realmente los soldados de Tezosomoc eran los mexicas. Los mexicas fueron las personas a las que Tezosomoc mandaba a la guerra en vez de a su propia gente para no arriesgar así su población. No solo de esa manera Tezosomoc pudo unir el Anáhuac. Otra de las cosas que tenía Tezosomoc es que era un líder muy brillante y él se casó con varias de las esposas de los señoríos alrededor del Anáhuac y fue como pudo hacer que su señorío creciera y tuviera a cierto punto el poder del Anáhuac. Tezosomoc, según ciertas crónicas, duró en el poder casi 50 años. Fue hasta su muerte cuando al morir empieza la guerra de poder por el Anáhuac. Bueno,
Tezosomo, como mencionaba, era de origen de aquí de Azcapotzalco, pero sus orígenes eran tepanecas. Así que estamos hablando de que por 50 años la tribu o el señorío tepaneca fue el mayor, el de más poder dentro de la náhuatl. Es hasta que muere en la primera mitad del siglo XIV, del siglo XV, cuando se empieza esta guerra por el poder. ¿Y quién quiere tomar el poder? Claro que los mexicas, los perros de caza que tenía este señor. Y de hecho no pueden solos. Por eso es que al morir Tezosomoc, su hijo Mashla quiere tener el poder, mientras que los mexicas alegaban que el nieto de Tezosomoc, Chimalpopocan, de origen mexica, era el heredero legítimo. Mashla empieza una guerra contra los aztecas y es cuando los aztecas se dan cuenta que aunque ellos son el ejército más grande que tiene la náhuatl, no tienen los soldados suficientes para derrocar a Mashla. Es por eso que este, se unen con el señorío de Tacuba y el señorío de Texcoco con Nezahualcóyotl. Y es entonces cuando matan a Mashla y el señor de Ixcoatl queda como el güey tlatoani de todo el Valle de México. Es por eso que Azcapotzalco es muy importante en esta historia de los mexicas. Sin Tezosomoc, los mexicas nunca hubieran tenido el poder que tuvieron después. ¿Qué poder estoy hablando? El poder que estoy hablando es el de la náhuatl. Estamos hablando de un señorío alrededor de todo el Valle de México que vamos a ver en una foto aquí de todos los señoríos que están alrededor del valle de Texcoco, del lago de Texcoco. De eso, de quien se encargó de unirlos todos esos señoríos, es gracias a Tezosomoc. Tezosomoc fue el que les hizo el favor a los aztecas de tener un poderío, de tener un imperio ya formado en el momento que ellos lo adoptaron. De hecho, al morir Tezosomoc y al tomar poder los mexicas, sí engrandecen un poco su imperio. Pero vamos a ponernos a... Hay dos cosas muy importantes en este tema. Tezosomoc sí quería convertir el Anáhuac en un imperio. Tenía lazos familiares alrededor de todo el Anáhuac. No solo obtuvo el poder a base de guerra, también fueron uniones familiares por las cuales el Valle de México logró tener este apogeo durante el periodo de tiempo que Tezosomoc estuvo en el poder. Diferente de los aztecas lo que hicieron en el momento de que ellos estuvieron en el poder fue conquistar otras tribus fuera de la náhuatl, pero solo para pagarles tributo. Los aztecas nunca hicieron lazos familiares con nadie más, no querían hacer un imperio. Los aztecas lo que querían simplemente era gente que les pagara tributo y tributo en sangre. Ese fue el error más grande de los aztecas. Al tener a tanta gente alrededor de la náhuatl que le estuvieran pagando con este tributo en sangre, con sacrificios humanos, lo que hicieron fue crear un gran odio alrededor de este señorío de los aztecas. Y es por eso que en 1519, cuando Cortés llega al Valle de México, se le unen no solo los miles de tlaxcaltecas que estuvieron con él, sino casi todos los señoríos alrededor de la náhuatl, que gracias a que los aztecas estuvieron subyugando a estos señoríos, creció el odio por ellos y en el momento en que llegó Cortés a querer quitarles de este yugo, se les unieron a él en vez de los aztecas. De hecho, sus mismos aliados, que esos, todo mundo siempre decimos que los tlaxcaltecas son los traicioneros o los traidores de la historia, cuando en realidad los tlaxcaltecas nunca fueron amigos de los mexicas, o sea que no hubo ninguna traición. Fueron los señoríos de Tacuba y de Texcoco los que se le voltearon a los mexicas una vez que ya vieron que que la gente de Cortés iba a aniquilarlos. Los únicos que más o menos quedaron
unidos al señorío de los mexicas de Tenochtitlán, fueron la gente de Tlatelolco junto con Cuauhtémoc, que venía siendo primo de Cuitláhuac. Pero bueno, esa historia ya la vamos a contar en más detalles en el próximo capítulo. Bueno, ahora nos encontramos en lo que fue el convento de la parroquia de Azcapotzalco, ahora catedral. Diferente del capítulo pasado, voy a dar una breve historia también de lo que fue este sitio, esta ciudad de Azcapotzalco, desde su origen prehispánico. Como había mencionado antes, según la leyenda, en 1152 es cuando fundan este lugar, esta nueva ciudad de Azcapotzalco o del Hormiguero. Pero ¿qué pasa con Azcapotzalco después de esos 50 años de esplendor que les dio Tezosomoc? Bueno, pues una vez de que los aztecas toman poder de todo el Valle de México, la ciudad de Azcapotzalco, el señorío de Azcapotzalco, pasa a pagarle tributo a los aztecas también. Bueno, durante ese periodo de tiempo, y uno de los gentilicios que tiene la gente de Azcapotzalco es Chintololo. Chintololo es la manera en que los aztecas, los mexicas, nombraban a la gente de Azcapotzalco, que quiere decir indios nalgones o indios con nalgas grandes. Pero es una manera de bullying que tenían los aztecas para toda la gente, no solo para Azcapotzalco. Pero al paso de los años, ese gentilicio realmente la gente de Azcapotzalco la fue tomando y adoptando de una manera de orgullo. Y hasta el momento, si usted le pregunta a alguien de Azcapotzalco cómo les dicen, van a decir orgullosamente que chintololos. Yo prefiero el término tepanecas, pero cada quien escoge el término que le guste, claro está. Pero bueno, una vez que llegan los españoles, los europeos, conquistan este, a los aztecas y toman poder de todo el Anáhuac, Azcapotzalco pasa a ser una región más del Valle de México. Realmente no tuvo ningún gran esplendor durante el periodo de la colonia. Cabe recalcar que es algo importante acerca de los más de 10 pueblos originales que tiene aquí Azcapotzalco, que todos continuaron con su nombre náhuatl al final, por ejemplo, como San Lucas Atenco. Así, otras de las parroquias de aquí conservaron ese nombre náhuatl. Pero no fue hasta el siglo XX que don Porfirio Díaz lo volvió a hacer famoso. A finales del siglo XIX, a finales del siglo XX, don Porfirio le da nuevamente color y un lugar a Azcapotzalco dentro de lo que todavía no llegaría a ser la Ciudad de México. De hecho, don Porfirio aquí tiene su primer casa de campo. En esta casa de campo, junto con don Porfirio, gente de ese periodo de tiempo de mucho dinero empezó a tener también aquí sus casas para pasarse el fin de semana. De una manera más fácil de explicar, en Azcapotzalco se sembraban flores, así que toda la región de Azcapotzalco, especialmente lo que está aquí alrededor del centro de Azcapotzalco, eran sembradíos de flores que daban una vista muy espectacular al lugar. Pero para movilizar más a la gente, el tranvía que llegaba desde el centro hasta Tacuba, don Porfirio lo que hizo fue hacer una nueva ruta, que es lo que hoy atraviesa toda la calzada de Azcapotzalco, toda la avenida de Azcapotzalco. De hecho, aquí a un costado, donde estábamos en el Centro Cultural de Azcapotzalco, fue el primer casa de gobierno de aquí de Azcapotzalco. También enfrente de donde estamos ahorita, de la iglesia, de la parroquia, de la catedral, el kiosco también durante el principio del siglo XX tuvo un gran esplendor. De hecho, el mercado de Azcapotzalco ya destruido, pero se mandó a hacer durante el tiempo de don Porfirio, un mercado muy bonito y que después, décadas más tarde, destruido y lo construyó el que está ahorita, un arquitecto muy famoso que más adelante seguiremos hablando de él, Pedro Ramírez,
que nadie sabe quién es Pedro Ramírez, pero todos conocen lo que ha construido, que es el Estadio Azteca, el Museo de Antropología, así como también fue uno de los arquitectos que construyó la basílica. Pero bueno, regresando a Azcapotzalco, otra de las cosas muy importantes por las que se le conoce fue la refinería de Azcapotzalco, que fue construida en 1940 y desmantelada hace más de 10 años, que ahorita tenemos el Parque Bicentenario. Y un último factor acerca de esta iglesia donde estamos, de acuerdo con historiadores, en 1821 aquí se libró la última batalla de la Guerra de Independencia, que no es completamente correcto. Simplemente Agustín de Iturbide mandó tomar mandó a unos de sus hombres. Azcapotzalco iba a ser la entrada por la cual ellos iban a llegar al centro histórico. Y aquí todavía había un destacamento militar español. Y esa fue la pequeña batalla que se libró en ese periodo de tiempo, pero en Azcapotzalco se le gusta recordar que fue la última batalla de la independencia de México. Bueno, por esta vez fue todo. Espero que nos sigan. El siguiente capítulo lo vamos a grabar en Tlatelolco, donde también este, contaremos la historia de por qué es importante Tlatelolco y qué tiene que ver con el triunfo y el señorío azteca. Que tengan muy buena tarde. Adiós.